Pues Claro, bienvenidos, muchas gracias. Bienvenidos sean todos ustedes, ya estamos en vivo. Buenas tardes. Bienvenidos a este Enactus Talk, que la vamos a pasar súper bien. Eh, Primero que nada me presento, mi nombre es Edgar Muñiz, soy el director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera para la región occidente del Tecnológico de Monterrey. Y el día de hoy estamos con un gran personaje. Carlos, muchas gracias por acompañarnos No, en un esta placer, un charla, gusto. y dos de nuestros alumnos que más adelante los vamos a presentar, pero sin duda vamos a disfrutar mucho aquí con Paula y también con Aldo. Gracias por participar en esta charla. Pues primero que nada, vamos a iniciar dentro del marco de la competencia nacional Enactus 2020. Tendremos las Enactus Talks by KPMG, que son un espacio virtual en el que la universidad o institución de educación superior seleccionada se convertirán en la anfitriona de uno o más directivos pertenecientes al C Executive, el nivel C, de alguna empresa de talla mundial. En esta ocasión, los alumnos del Tecnológico Monterrey Campus Guadalajara serán los anfitriones de la charla con Carlos Guzmán. Me gustaría presentarlo a las personas que nos acompañan el día de hoy. Primero que nada, Carlos Guzmán Bofil nació en la Ciudad de México y es ingeniero químico de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en ingeniería química por el Massachusetts Institute of Technology y un MBA por la Universidad de Stanford. En el 2000 fue nombrado el CEO de HP de México. Además, fue presidente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de la Información y vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. El presidente Felipe Calderón Hinojosa designó a Carlos Guzmán como director general de ProMéxico en el año 2010 a 2012. ProMéxico fue reconocido en esa época como la mejor agencia de promoción de inversión extranjera directa del mundo por la Agencia de las Naciones Unidas para la Cooperación y el Desarrollo, y también como la mejor organización de promoción al comercio por el Centro de Comercio Internacional. Estos premios valiosos y apreciados en términos de agencias de promoción de inversión y exportaciones, y en cierta manera es la primera vez en la historia que un mismo país recibe ambos premios en el mismo año. Actualmente, Carlos participa en diferentes consejos, asociaciones, entre ellos ICA y OMA, como consejero independiente, GEC como miembro honorario, Enactus e INOMA como miembro del consejo. También participan en las iniciativas de liderazgo avanzado, que son programas de becas enfocados a emprendimiento social y disciplinas y habilidades complementarias, con la participación de 7 escuelas de Harvard. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros el día de hoy. Ahora cedo la palabra a Diana Lagunes, que nos ayudará a presentar a nuestros dos alumnos que nos acompañan. Adelante, Diana. muchas gracias, Edgar. Me presento, yo soy Diana Lagunes, soy orgullosamente alumni de Enactus y actualmente soy coordinadora del Hub de Emprendimiento Social Innovador en Campus Guadalajara. En esta sesión seré moderadora, pero quienes dirigirán esta sesión realmente van a ser Aldo Rubén Aguirre y Paula Bernasconi Vargas. Les presento un poquito de quiénes son estos dos grandes del emprendimiento social dentro de nuestro ecosistema y de nuestro campus. Paula Bernasconi está estudiando Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, por supuesto. Actualmente está acabando su concentración en Cooperación Internacional para el Desarrollo y es voluntaria en World War y Changemaker Day. Actualmente está haciendo una pasantía en la World Youth Alliance. Es la coordinadora de logística de las competencias de emprendimiento social Holt Price y Enactus en su universidad. Paula tiene una amplia experiencia en organización de eventos. Actualmente es organizadora de su tercer congreso como parte de la sociedad de alumnos de su carrera. Comprometida con la igualdad de oportunidades, funge como mentora en el Benefit Gala de la Red Momentum, donde guía a estudiantes de preparatoria a organizar un evento de recaudación de fondos para poder otorgar becas Líderes del Mañana, una de las becas más importantes y más altruistas del TEC de Monterrey, la cual busca potenciar la formación y el desarrollo de jóvenes mexicanos brillantes y talentosos, que por su condición económica y o social requieren de un apoyo del 100% de beca para estudiar en el TEC.
y recientemente fue aceptada para ser la coordinadora de los ODS en nuestra universidad por parte de la Sustainable Development Solution Network, una iniciativa global de las Naciones Unidas. Por su parte, Aldo Aguirre es un estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas. Aldo es un alumno destacado en el ecosistema emprendedor, en participaciones de programas, bootcamps y competencias de alto rendimiento dentro y fuera del país, entre las que destacan The Creative Camp, Map the System, Global Entrepreneurship Summer School, un evento en el cual su proyecto Innovation fue reconocido como CATSI Award por su innovación. Fue aceptado en la incubadora de LMU Center en Múnich, Alemania. Aun cuando la causa que más le interesa sea la vivienda digna para todos y para todas, Aldo ha sido voluntario en importantes eventos y programas, desde gestión de conciertos, festivales a favor de distintas organizaciones y causas, ha formado parte del comité organizador del Changemaker Day, que celebraremos el 8 de octubre, y ha sido mentor en el Global Entrepreneurship Summer School. Actualmente, Aldo cierra su ciclo como capitán de Enactus en su universidad. Les dejo con ellos y les recuerdo que esta sesión terminará a las 6:50 para tener unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Sin más, les dejo con Carlos, Aldo y con Paula. Muy bien. Muchísimas gracias, Diana, por esa introducción. Y bueno, pues yo creo que está de más decir algo más después de semejantes personas y semblanzas que nos han mencionado. Así que, ¿qué te parece, Carlos, si pasamos con las preguntas? Me parece excelente. Súper. Iniciando, ¿cuál cree usted que es una habilidad que todas las personas deberían desarrollar hoy en día? Bueno, yo creo que hay una que yo tengo, digamos, una visión muy favorable en ese sentido a las personas que la tienen, y es la empatía y la habilidad para poder escuchar. A las personas como seres humanos, como de alguna manera que tienen una influencia en lo que están haciendo, ¿no? Ya pueden ser jefes, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser alumnos, pueden lo que sea. La capacidad de poder entenderlo desde su punto de vista y escuchar lo que tiene que decir es muy importante. A mí, en toda mi carrera, eso siempre fue una ventaja que tuve y me sirvió mucho, ¿no? O sea, por ahí dice el dicho que Dios nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Y yo creo que eso es en realidad una cosa muy poderosa. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Después de haber tenido la oportunidad de estudiar en una universidad privada mexicana y hacer su maestría en el extranjero, ¿qué cree que le falta al sistema educativo mexicano para poder estar a la altura a estas escuelas internacionales? Sí, bueno, lo que pasa es que son las universidades a las que te refieres, MIT, Stanford, Harvard, o sea, en un contexto muy especial. Es en un país con muchos recursos y con una historia cultural de apoyar a la educación de alguna manera filantrópicamente. Tanto Stanford como Harvard, por ejemplo, y muchas universidades en Estados Unidos se fundaron con la herencia de alguna persona que quiso dejar su herencia o una parte importante de su herencia para que empezara en esa universidad, ¿no? Entonces esa parte cultural pues, es muy importante porque así empiezan a tener recursos y a poder formar sus infraestructuras, pues ya por siglos, ¿no? O sea, tanto en el caso de Harvard como de Stanford, ¿no? Y MIT igual, ¿no? De la misma manera. Ahora, cabe decir que en México, yo creo que hasta a nivel licenciatura está a la par que mismo que Estados Unidos, ¿no? O sea, en México se pueden hacer estudios para las personas que tienen la inclinación y lo quieren hacer al nivel de estas universidades. Eso fue un descubrimiento para nosotros cuando llegamos a MIT, recién a poco tiempo de habernos graduado, que nos dimos cuenta que realmente la educación que recibimos en nuestro país estaba a la par de los compañeros que teníamos en este caso en el MIT, ¿no? Ya
a nivel de maestrías y doctorados, pues ellos tienen mucho más recursos para la investigación, que es de donde sacan los recursos para luego poder compartirlos con los estudiantes graduados, ¿no? Y eso en México, pues falta todavía, ¿no? Ahora, el TEC es un ejemplo precisamente de ese aporte y de ese soporte del mundo empresarial hacia la educación, como sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos los grandes corporativos también apoyan mucho estas universidades, ¿no? Algunas de ellas creadas por sus propios exalumnos, ¿no? Entonces, el TEC es un ejemplo en ese sentido, ¿no? O sea, de que hubo un grupo empresarial que estuvo determinado y a la fecha sigue haciéndolo, apoyando esa institución, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la manera de crecer. Las universidades y los centros educativos necesitan recursos. Eso, o sea, no hay manera de salirse de eso. Y esos recursos tienen que ser generados, bueno, pueden ser públicos, como el caso de las universidades públicas, que tampoco hay tanto, ¿no? Para poder otorgarlo. Y si no, de alguna manera a través del sector privado, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Entonces, pues como para complementar eso, entonces cree que son más bien los recursos y las oportunidades que dan como extracurriculares o adicionales a las clases las que dan como que esta extra plus o sea, sí como que entendí ese punto, pero en cuestión como también como del lado académico, pues o sea, a mí me habían dicho que la mayoría de las cosas que se aprenden en las universidades se te olvidan, ¿no? Entonces que más bien las experiencias son lo que te aporta. Pero en realidad lo que se promociona en este tipo de universidades que se clasifican como Ivy League Schools, pues lo que promocionan es pues el nivel pues académico. Entonces, en cuestión de nivel académico, pues cree que sí es como que un aspecto tan importante como las oportunidades o es más bien la cuestión de las oportunidades. No, yo creo que el nivel académico es producto de los recursos, porque los recursos dan investigación, te da la formación de estructuras de profesores, que son los que transmiten esta información a sus alumnos. Entonces, o sea, obviamente, ¿qué haces con los recursos? También es muy importante. O sea, tienes que administrarlos y de alguna manera orientarlos a que la inversión sea, digamos, redituable. Y eso también es muy importante, ¿no? La práctica, eso lo que mencionaste también es una cosa, no todas las universidades lo tienen, pero algunas como MIT, que tienen escuela práctica, realmente es una herramienta muy poderosa. Yo tuve la oportunidad de ir a escuela práctica en MIT y fue una de las cosas que a mí me sirvió muchísimo en mi educación, porque te da oportunidad en un ambiente real aplicar lo que estás aprendiendo, ¿no? Y sujeto a todo lo que posteriormente te vas a encontrar en una situación real de trabajo. Entonces, las prácticas son muy importantes, ¿no? Pero eso se puede dar en México tranquilamente, ¿no? O sea, mi contestación anterior acerca de los recursos es porque preguntaban por qué el nivel era tan diferente en algunos aspectos. El nivel académico es muy diferente porque allá hay más recursos que aplican a eso, ¿no? Entonces, precisamente, donde más recursos requieren es en la educación de posgrado y es donde ellos sí nos llevan una ventaja, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces ya como para cambiar un poquito el tema, tengo otra pregunta. En un mundo en donde la problemática de la desigualdad económica, de género, discapacidades y de acceso a oportunidades se agudiza, ¿cómo podemos promover el desarrollo a través de la cooperación para crear comunidades más resilientes? Claro, mira, eso es algo que precisamente el modelo de Enactus creo que ayuda mucho a hacer, porque lo que hay que hacer en ese aspecto es a los muchachos cuando están en la etapa que están ustedes terminando su carrera, yo creo que hay que exponerlos precisamente a una realidad
que a veces no se dan cuenta cabal, todos, ¿no? O sea, algunos que sí, otros que no. Y el modelo de Enactus precisamente lo que hace es eso, ¿no? A un grupo de estudiantes los expone a un problema de una comunidad para que puedan resolverlo, idealmente formar una empresa, arrancarla, ponerla, digamos, estabilizada y regresar a la comunidad para que la comunidad genere ingresos y pueda de ahí tener un mejor nivel de vida, ¿no? Más calidad en su vida. Y eso, desde mi punto de vista, fue una de las razones por las que yo me uní a Enactus, porque lo viví en un ejemplo, fue el que es un sistema que ofrece dos cosas que para mí son muy importantes. Le da oportunidad a un grupo de alumnos de tener una experiencia de emprendimiento. O sea, porque normalmente los emprendedores, o sea, no nacen. Hay algunos, o sea, los garbanzos de Aliba, claro, pero normalmente el emprendedor se hace y se hace haciéndolo, o sea, se hace intentándolo, fracasando a veces y volviendo a intentarlo. Entonces, por un lado, los proyectos Enactus en las universidades le ofrecen a los estudiantes esa oportunidad de hacer un emprendimiento, aprender cómo se hace, utilizar las herramientas que se deben utilizar en un emprendimiento y arrancarlo. Por otro lado, también los expone a las necesidades que hay en los sectores menos privilegiados de nuestra sociedad, en la base de la pirámide, ¿no? Idealmente, o sea, conviven con esa comunidad que seleccionan para hacer su proyecto y hacer su empresa y pues se dan cuenta de las necesidades de la gente, pero también de las capacidades. O sea, las capacidades que esta gente sí tiene muchas necesidades, posiblemente no ha tenido educación formal, pero tiene también capacidades que han aprendido o que han obtenido de alguna manera o simplemente así nacieron, pero las tienen y hay que poder aprovecharlas y sacarlas. Entonces, ese conjunto entre la oportunidad de emprender y aprender a hacer una empresa, más la oportunidad de estar enfrente de sectores de gran necesidad y ayudar a resolver una problemática, creo que es un elemento que para mí, en algunos casos, marca a los estudiantes. O sea, de ahí les nace ya un sentimiento emprendedor social, y de ahí empiezan toda una carrera, ¿no? Y creo que esa es una de las maneras que a mí se me ocurre es muy, muy formativa para que precisamente se den cuenta a temprana edad de ese aspecto de la vida, ¿no? Que se puede seguir. Se me hace muy importante eso que menciona Carlos, de que Enactus ayuda a conectar a estas personas que tienen la oportunidad de sí tener una educación pues ya más avanzada y conecten con estas necesidades y la realidad con la que viven muchísimas otras personas, ya sea en México o en el resto del mundo. Entonces, siento que nace algo muy que me asombra siempre, ¿no? Que estas personas que tienen como que una preparación pues más formal o dentro de un ambiente de estudio tal cual, y cuando las conectas con estas personas que han sido educadas tal cual, pues por la vida o por la práctica o por la necesidad, siento que siempre ahí nacen proyectos, ideas o pues hasta organizaciones muy, muy, muy útiles, tanto para esas personas que viven esa realidad día a día, como para esas personas pues que traen su educación o una formación más pues formal, por así decirlo. Claro, yo creo que como tú lo tal cual, ambos ganan, ¿no? O sea, unos poniendo en práctica sus cosas y lo otro también aprenden a ser emprendedores, porque después de un proyecto de esos, las personas de la comunidad empiezan a obtener todas esas herramientas para luego poder también ellas aplicarlas en otros proyectos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, pasando a otra pregunta, ¿cuál es la lección que he aprendido de la peor manera posible? Digo, que siento que está un poco iluminadora para estas personas que a veces se sienten en una tragedia o en un hoyo, pero ¿cuál es la lección que tú has aprendido de la peor manera posible? Pues así cuando vi la pregunta, estuve pensando así de una lección que me hubiera así dejado marcado y afortunadamente nunca hubo una de esa manera. Lo que yo te diría es que hay muchas, o sea, siempre empiezas y tomas decisiones o tomas iniciativas
que a veces no te salen bien desde el principio y hay que aprender a evaluarlas y reconocer cuando te equivocaste y, sobre todo, enmendarlo. O sea, no simplemente decir, bueno, ya la regué, ya ni modo. No, no. Hay que hacerlo bien. O sea, hay un dicho que tenemos en la compañía que dicen, está bien hacer buenas decisiones. Make good decisions. Pero si no puedes hacer eso, esa es la primera opción. Haz decisions good. O sea, la decisión que tomaste, corrígela. Primero, sobre todo es muy importante eso, reconoce que está mal. No te aferres a eso. Reconoce que está mal y decide la manera de cómo lo vas a corregir para que salga bien. Y al final tienes que tener éxito. Ese es el reto, ¿no? Y obviamente a lo largo del camino se te presentan muchas cosas de esa manera. O sea, pues, tú creíste que era algo de cierta forma y resulta que no era, o simplemente equivocaste y tomaste una mala decisión. Hay que corregirla y hay que solucionar los problemas para que al final el proyecto o lo que sea salga bien. Claro, es como aprender de los errores, ¿no? Y es pues este aspecto de no aferrarse a una idea porque haya sido pues su proyecto que ha estado pues en pie por mucho tiempo o que le tenga un cariño pues muy especial a cierto modelo de negocio, a un cierto producto. O sea, es como el como poder ver la situación como es, ¿no? Como de una manera más realista. Exactamente. Muchas gracias. Y digo, solamente para quitarme la duda, no sé si a lo mejor tendría un ejemplo específico de este momento en el que usted haya dicho, me equivoqué, ya no hay de otra, tengo que seguir avanzando y convertir este problema en una oportunidad. Sí, bueno, hay alguno, cuando empezó, o sea, uno de los aspectos, uno de los retos más importantes a los que yo me enfrenté cuando estaba en Hewlett Packard fue pues, muy temprano. O sea, en mi carrera me dieron la misión o el trabajo, me encargaron desarrollar el canal de distribución de naciente. Estamos hablando de 1986, naciente de computación personal en América Latina. Entonces, nosotros habíamos empezado en México y pues habíamos tenido éxito, ¿no? De un canal que vendía solo calculadoras en ese entonces que fabricaba HP en Brasil, pues pasamos a vender las primeras computadoras personales y las primeras impresoras, costaban una millonada al principio, y desarrollar. O sea, la primera decisión fue en una compañía acostumbrado a vender directo, decir, bueno, este producto es diferente. Este producto no podemos venderlo de la misma manera que vendemos los mainframes y las minicomputadoras. Se necesita una distribución, un acceso mucho más distribuido, y se empezó a crear el primer canal de distribución que hubo en México en ese entonces. Bueno, para no hacer el cuento largo, eso fue en 84, tuvimos bastante éxito en el desarrollo del canal y nos encargaron hacer el mismo trabajo para los otros países en América Latina, que también habían empezado a hacer algunas cosas, ¿no? Pero nos dieron la responsabilidad de hacerlo, ¿no? O sea, de tomar la responsabilidad de ese segmento de la compañía. Y entonces la primera intención, o el primer intento, fue, pues, si ya tenemos una estrategia que ya hicimos, ya probamos y sirvió, pues vamos a hacerlo igual en todos los países. O sea, de haber tenido más de experiencia en ese entonces de cómo funcionaban realmente las interacciones entre países y entre competidores, seres humanos, etcétera, pues a lo mejor lo hubiese hecho diferente desde un principio. Y entonces tuvimos una resistencia, ¿no? Imagínense, un país como Argentina o como Brasil, que llegan los mexicanos y dijeran, esto vamos a hacerlo así. Entonces hubo que de alguna manera decir, pues mira, así queda la opción, pues a fuerza, ¿no? Digo, ¿por qué? Pues porque así es. Pero esa es,
tiene pocas posibilidades de éxito sostenido. En un momento dado lo puedes hacer, pues si tienes la autoridad, pues lo haces, ¿no? Pero que sea sostenible en el tiempo no es tan fácil. Entonces, simplemente lo que hicimos fue escuchar a todos, ¿verdad? Y aprendimos, ¿no? O sea, bueno, a ver qué están haciendo ustedes. A ver, vamos a ver. Y al principio sí, pues lo nuestro es lo mejor, pero luego te empiezas a dar cuenta, ahí está lo de entender y ponerte en los zapatos del otro, que lo están haciendo por alguna razón, que a lo mejor tu mercado no es idéntico, como no lo es, al mercado argentino o al mercado brasileño. Entonces, o sea, escuchando, aprendiendo y primero decidiendo pues, que no lo íbamos a hacer tal cual como nosotros habíamos pensado inicialmente, fuimos modificando, inclusive aprendiendo nosotros y mejorando parte de nuestro modelo con lo que fuimos aprendiendo en los otros países. Y al final, cada país, como había participado en la decisión, se sintió con un modelo propio. O sea, no se lo impusieron. Él, junto con la ayuda de los demás, lo decidió. Ese es el punto. Entonces, el poder, ahí fue otra gran enseñanza para mí, o sea, el poder orquestar los esfuerzos de esa manera es siempre mucho más útil que hacerlo pues por decreto, ¿no? Y bueno, también en América Latina tuvimos pues mucho éxito, ¿no? A través de todo ese canal, porque eso también se comunicaba a los distribuidores, o sea, no solamente a los empleados de HP que estaban a cargo del canal, sino al mismo canal. Y de ahí también adquirimos la práctica de hacer una reunión de distribuidores anual de toda América Latina una vez al año, en donde había, obviamente, partes de diversión, pero había dos cosas por las que iban mucho. Uno, por las prácticas que se daban y la información que se daba en esas sesiones, y otra, porque premiábamos a los mejores distribuidores de la región. Y para ellos, ese premio era, como iban con sus esposas, era pasar enfrente de todos sus pares a ser reconocidos como el mejor o uno de los mejores distribuidores de la región latinoamericana. Y eso era una motivación, digo, aparte de que obviamente querían ganar dinero, o sea, eso en sí era una gran motivación para ellos. Entonces, todo eso lo aprendimos a través de todas esas interacciones. Entonces, o sea, aprendes de esa manera, pero tienes que estar dispuesto a corregir. Sí, totalmente. Sí suena que fue todo un reto, pero digo, al final dio mucho resultado y muy buenos resultados. Sí, bueno, nosotros empezamos cuando en el 86 se vendían 25 millones de dólares de equipo, principalmente calculadoras, y en el año 2000 ya eran 2,000 millones de dólares. O sea, fue la época de que la computación personal explotó en la región, ¿no? Súper. Como para complementar eso, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera empezar a tropicalizar su empresa en otros países de América Latina? Además del aspecto de escuchar a los locales. Bueno, yo creo que es una parte muy importante. O sea, primero, o sea, tienes que, y también refiriendo a lo mismo, suponiendo, tú tienes una empresa que tiene un modelo, digamos, exitoso en tu país, en México, y quieres migrar y penetrar otros mercados en América Latina o en otros países. Entonces, lo primero que tienes que hacer es analizar qué necesidad vas a solucionar en aquellos países, que puede no ser lo que tú estás solucionando en tu país. O sea, que si el producto o solución que tú estás ofreciendo también sirve para solucionar algo en el otro país. ¿Y cuál es Y segundo, si ya hay otros que lo están haciendo, que serían tu competencia, y ver si realmente tienes los elementos para poder hacerlo, ¿no? Ahora, si tú decides que sí es así, o sea, que realmente tienes una oportunidad de mercado y que realmente vas a solucionar algo que el mercado se está pidiendo que se solucione y tú tienes ventaja sobre los que están ahí, de alguna manera. Yo sí creo, y en HP lo hicimos toda la vida,
cuando entrábamos a un país nuevo, siempre entrar en alianza con alguien local. Con alguien que conociera el mercado, que conociera a la gente, o sea, porque muchas veces te cuesta mucho trabajo aprender eso y te cuesta mucho dinero. Entonces, si entras con un aliado, tienes que diseñar la estrategia adecuada, ¿no? O sea, por ejemplo, en HP hacíamos mucho con lo que llamábamos representantes. O sea, era un distribuidor grande que era el representante, el rep de HP en el país. Y así empezaba, ¿no? O sea, tú eres HP en el país. Entonces, simplemente desde lejos monitoreando lo que estaba haciendo. Después empezabas a poner gente tuya en el país, o sea, para ayudarlo. Y ya que estabas compenetrado y todo eso, entonces ya hacías la alianza y decías, bueno, pues te compro una parte, te compro todo, o simplemente pues empiezo a nombrar los distribuidores, dependiendo cuál fuera la relación con ese digamos, aliado o socio local, ¿no? Y entonces ya ponías en este caso, HP, la subsidiaria en el país, ya 100% HP o un porcentaje X de HP. Entonces, yo creo que sí tienes que tener esa penetración, digamos, en etapas para ir aprendiendo del mercado y que realmente cuando llegues ya con toda la infraestructura y con todo el conocimiento del mercado que te va a asegurar que vas a tener éxito, ¿no? Si no, puedes estar como algunas veces pasa, ¿no? Entras y sales hasta que le pegas, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Pasando a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que le han dado? Pues ha habido varios. Uno, y creo que sí es importante, porque me lo dijeron, digamos, muy temprano, es creer en uno mismo. O sea, creer en que lo puedes hacer y pensar, en estar convencido que el límite son tus capacidades. Eso es lo que va a determinar hasta dónde puedes llegar. Entonces, para eso tienes que hacer dos cosas. Pues fomentar esas capacidades, aprender más, prepararte más, o sea, hacer que realmente tus capacidades sean reales y fuertes y sobre todo evaluarlas correctamente. O sea, sí, creer en ti mismo, pero también evaluar racionalmente y realistamente lo que puedes hacer. Y si no lo puedes hacer en ese momento, pues prepárate, o sea, métete a trabajar. Si quieres emprender, pues aprende primero de una industria o de lo que quieres hacer, pues de trabajar, estudia, prepárate y luego ya lo intentas, ¿no? Pero siempre creer que lo puedes hacer. Más temprano o más tarde, pero lo vas a poder hacer y creer en ti mismo. Y eso se traduce en que también confíes en los demás y puedas confiar en tu equipo para darles oportunidad de crecer y de ayudarte a tener éxito en conjunto, ¿no? O sea, va ligado esto con eso, ¿no? También otro consejo importante que me dieron, y creo que también es bueno compartirlo, es hacer planes cada 5 años. O sea, decir, no planees toda tu vida de golpe, porque no tienes los elementos, seguramente va a cambiar muchas cosas, etc. Haz planes quinquenales. Y entonces, por ejemplo, ya tomando como ejemplo lo que hice, yo dice, bueno, yo termino la carrera y ¿qué es lo que quiero hacer? Pues quiero prepararme más. Quiero ir a la mejor universidad que pueda, a la que tenga acceso, prepararme, aprender, o sea, después de eso, meterme a trabajar, aprender algo y después de eso ya decidir qué es la siguiente etapa, ¿no? Y básicamente eso fue lo que hice. Después regresé de MIT, me fui a Monterrey, a ILSA, hice muchas cosas ahí en la parte de ingeniería y después dije yo, en realidad lo que quiero es ser director de una empresa. O sea, esa era mi meta, quiero ser director de una empresa. Entonces, pues ya hice todo esto técnicamente, me fue bien, tenemos unas patentes ahí en el proceso de fierro esponja en ILSA. ¿Cuál es lo que sigue? Pues entonces hay que prepararse y me fui a estudiar un MBA a Stanford. Entonces, ahí fue donde mi plan era regresar a Monterrey, pero también es otra cosa, porque las cosas cambian, ¿no? Por más que uno quiera, y de repente nos agarró la devaluación del 82, donde el mundo se cayó
Alfa, que era a la que yo pensaba regresar, donde estaba Ilsa, pues prácticamente estaba quebrada en ese momento, entonces, o sea, regresar a México en este punto, no, y ahí fue donde entré a HP. Dije, pues esa es que era una empresa de alta tecnología, tenía su atractivo, etcétera, y entonces marcó los siguientes 5 años de mi vida. Entonces así los vas dependiendo de lo que has hecho los pasados, de la circunstancia o situación a que te enfrentas en ese momento, pues decides cuál es lo siguiente que quieres hacer, ¿no? Y bueno, y otro consejo, porque eso también, muchas veces cuando uno está, y sobre todo para los emprendedores, tratando de hacer cosas, o también dentro de las mismas empresas, y tú tratas de vender algo, un producto o una idea, también puede ser dentro de tu compañía, ¿no? Y ves que no la puedes vender, o sea, que no te la compra más bien, o sea, que no hay eco. Y eso fue en la escuela práctica de MIT, que el director dijo, es porque nosotros había que hacer una presentación a toda la empresa donde estaba la escuela práctica del proyecto que habías hecho, ¿no? Y lo dijo, si su proyecto no tiene eco, si no sienten que hay una respuesta, pueden ser 2 cosas, y las 2 son importantes que ustedes distingan qué fue. Uno puede ser porque ustedes no puedan vender o que la audiencia no esté lista para comprar. Y entonces tienen que reconocer cuál de los 2 elementos, porque uno es, si eres tú, pues o sea, ya te preparas, haz eso. Si es la audiencia, tienes que preparar a la audiencia. Si es la compañía, tienes que darle información a la compañía para que entienda lo que estás diciendo. Entonces, eso también a través de muchas experiencias, pues es muy útil, ¿no? O sea, que no me están entendiendo, o yo no me estoy explicando. Sí, se me hacen muy, muy buenos consejos. Muchas gracias. Y para nuestra última pregunta, ¿cómo cree que se puede garantizar la participación de la juventud en la toma de decisiones en el ámbito del emprendimiento? Bueno, ahí yo creo que o sea, garantizar, más bien yo creo que la juventud se tiene que ganar ese derecho. O sea, que preparar y hacer que su opinión valga. O sea, que el entorno le dé un valor a lo que está diciendo o haciendo o sea, la empresa, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, ese derecho se gana haciendo cosas y de alguna manera hay que aprender a hacerlas, ¿no? Y como decíamos hace un momento, el emprendedor no nace necesariamente, pero sí se hace. Entonces, aprender a hacer cosas haciéndolas y cada vez va agregando más valor. Y inclusive está o sea, determinado que siempre hay garbanzos de libra como Google y como Facebook, que a la primera, ¡pum!, le pegan, ¿no? Y se hacen grandes. Pero no todos son así, ¿no? Muchos de los emprendedores, la gran mayoría, tienen éxito no en su primer emprendimiento. O sea, las cicatrices cuentan, ¿no? Y muchas veces cuando hay los venture capitalists, o sea, los inversionistas ángel pues muchas veces buscan eso, ¿no? Que el emprendedor, fíjate, cuando estás invirtiendo, obviamente el proyecto es importante, ese proyecto, la idea, todo eso, pero tan importante es la gente. O sea, porque la idea puede ser buenísima, pero si no ves capacidad de ejecutar y que estén dispuestos a sufrir lo que hay que sufrir o lo que tiene que sufrir un emprendedor al principio, pues a lo mejor no te conviene, ¿no? Por muy bueno que es el concepto. Y al revés, si el concepto no es así tan bueno, pero tiene futuro, le ves patas, ¿no? Con un poco de ayuda, pero ves que la gente es muy buena y tiene esa estamina, pues esos valen. Entonces, eso te diría, se gana, no te lo otorgan.
Muchísimas gracias, Carlos. Están súper interesantes las preguntas. Creo que pues veníamos encontrando cobre y encontramos oro. Están excelentes los consejos que das, sobre todo nosotros que nos dedicamos al emprendimiento social, ¿no? Definitivamente saber conectar con las personas, saber comunicarnos, poder crear este canal y empatía con nuestros usuarios o con la comunidad en la que queremos tener un impacto es sumamente importante. Y eso incluye, por supuesto, también escuchar a nuestro equipo, ¿no? Y a nuestros mismos instintos para decir, claro que puedo, me he preparado para esto y soy más que capaz para hacerlo posible. Y muchísimas gracias. Sin más, vamos a pasar con algunas preguntas de los invitados que tenemos por aquí. Y empezamos con Nayeli Hermida. ¿Tenías por ahí alguna pregunta? Sí. ¿Hacia dónde cree que se dirige el mercado después de toda la contingencia? Bueno, el mercado en general, o sea, obviamente, o sea, es un efecto muy importante lo que ha sucedido, ¿no? Ahora, o sea, antes de decir lo del mercado, quisiera comentar, esto va a cambiar de alguna manera la manera como se hacen las cosas. O sea, va a tener un efecto. No solamente durante la pandemia, sino, como le dicen, una nueva normalidad. Y eso va a determinar qué sectores salen ganando y qué sectores salen perdiendo, ¿no? Entonces, yo te diría que obviamente perdedores fuertes y van a tardar en recuperarse, pues va a ser el turismo, las líneas aéreas, ese tipo de actividades. O sea, se van a recuperar. Hay que ver si todas tienen suficientes recursos para aguantar. Pero digo, en algún momento el mercado va a regresar al mismo punto, a lo mejor con diferentes jugadores. Eso habrá que verlo, ¿no? Y hay otros sectores que seguramente van bueno, de hecho ya están saliendo, ¿no? O sea, comunicación, pues, estamos hoy con un ejemplo muy evidente, ¿no? Zoom, por ejemplo, ha multiplicado el valor de su market cap por 10, o sea, en el sentido del uso, y todas las empresas que están en ese sector, o sea, todo lo que apunte a ayudar a ese trabajo a distancia, a esas herramientas, va a crecer, ¿no? O sea, el sector de salud, por ejemplo, ese es otro que también está creciendo, o sea, y se va a modificar. Y no todos los participantes en el mercado de salud están siendo favorecidos igualmente. Hay hospitales que están, o sea, con serios problemas financieros porque pues, las operaciones, o sea, que no son relacionadas con las sesiones que no son relacionadas con COVID, pues, bajaron casi a cero. Entonces, todo ese, corriente de ingresos pues, desapareció por varios meses. Ahora se está recuperando porque la gente ya se siente en confianza y está regresando, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, otro que también está creciendo y va a seguir creciendo y va a depender, digamos, muchas nuevas inversiones acerca de eso, es el comercio electrónico. O sea, bueno, y por otro lado, el comercio detallista tradicional, pues va a sufrir muchísimo, va a tener que reconvertirse. O sea, todas esas, bueno, muchas de ellas inclusive ya están quebrando, ¿no? JCPenney, todas esas, donde la inversión de capital muy fuerte en bienes raíces, pues, o sea, ya no da, ¿no? Y otras como Amazon crecieron tremendamente, donde la inversión es en tecnología. Entonces, o sea, hay sectores que salieron ganando que van a destaparse y hay otros sectores que van a tardar mucho en regresar. Muchas gracias. Perfecto, Carlos. Tenemos otra pregunta de Leonardo Tamés y él pregunta, ¿cómo emprender socialmente dentro de una empresa mediana o grande? O sea, dentro de la empresa hace otra cosa, ¿ok?
Es que la pregunta... No sé, Leonardo, si quisieras abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Dice que dentro de la empresa. Sí, los intrapreneurs. Pues mira, hay varias cosas, ¿no? Es una especie de emprendimiento social, aunque un poco diferente. O sea, el emprendimiento social como tal, hoy día, se entiende como una empresa que va a resolver una necesidad de la sociedad de alguna manera, ¿no? Y entonces el objetivo de esa empresa, de ese emprendimiento social, es resolver esa necesidad, que puede ser vivienda digna, digamos, a la base de la pirámide, que puede ser remediación de medio ambiente, pues afecto ecológico, puede ser salud, ¿no? Puede ser proporcionar lentes de $2 a la base de la pirámide, que son necesidades que existen y que esa empresa va a resolver. Ahora, dentro de otra empresa es lo que se llama una empresa socialmente responsable. O sea, una empresa que tiene una misión, digamos, de una empresa estándar, de alguna manera, no fue creada para resolver necesidades de la sociedad. A lo mejor la está resolviendo, pero ese no es su objetivo, digamos, de crecimiento. Y dentro de esa grande, mediana o chica, pues puede haber proyectos que se enfoquen a ayudar a la sociedad a resolver ciertos aspectos, y entonces se convierte en una empresa más socialmente responsable, que también, o sea, es un tema que yo creo que a raíz de esta pandemia y de esta crisis y de todo lo que está sucediendo hoy día, las empresas van a regresar, porque hubo un momento en que era todo, a mí me tocó dentro de HP, era muy, muy importante todo el tema de responsabilidad social en las empresas. Eso va a regresar con mucho mayor fuerza porque, o sea, no es solamente una necesidad filantrópica, sino es una necesidad de mercado. O sea, el hecho de que podamos operar en paz, de que haya ese gap, sobre todo que tenemos en México, entre disparidad de ingresos y disparidad de nivel de vida, etcétera, se tiene que acortar. O sea, no solamente por el bien de los que no lo tienen, sino por el bien de todos, para poder realmente operar de una manera la economía y la sociedad de una manera normalizada, sin conflictos, ¿no? Entonces, sí es importante. Yo creo ver una parte más importante de las culturas corporativas de empresas, tanto grandes empresas como también medianas y pequeñas. Excelente, muy interesante, ¿no? También marcar esta diferencia entre qué es la responsabilidad social y qué es el emprendimiento social, y que también el intraemprendimiento es una parte muy importante de lo que hacen las empresas, ¿no? Independiente de su tamaño. Igual por aquí tenemos una pregunta de Matilde y ella se pregunta, ¿cómo se puede promover la innovación en los universitarios emprendedores? Sí, a ver, me prendes tantito, voy a prender la luz porque ya estoy viendo que... Claro, Carlos, adelante. A ver. Creo que así está un poco mejor, ¿no? No mucho, sí, pero está excelente tu luz. Si no, lo malo es que si prendo esa, los va a deslumbrar. Es para que la gente vea que estamos completamente en vivo y desde la comodidad de la casa de Carlos, quien muy amablemente nos abre sus puertas vía Zoom. Y te repito la pregunta de Matilde. Ella se pregunta, ¿cómo se puede promover la innovación en los universitarios emprendedores? Bueno, o sea, fíjate que es una de las cosas que... otra de las preguntas es qué había cambiado de cuando yo empecé la universidad a ahora, y es todas esas herramientas que hoy tenemos para poder hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, de una economía cerrada en la época que yo era estudiante con permisos de importación, ahora
realmente, pues estamos en especialmente en México, en una sociedad, bueno, en México a ciertos niveles, porque también hay diferencias, hay gaps, pero a ciertos niveles en una sociedad completamente globalizada. Entonces, el tener acceso a otros, digamos, herramientas y a otros aspectos de innovación, pues nos ayuda a fomentar ese emprendimiento, ¿no? Ahora los muchachos como ustedes no piensan necesariamente en establecer un negocio solamente para México. Ya están pensando en un mercado global. ¿Por qué? Porque hoy día es completamente normal el pensar así, porque existen los medios, las herramientas, las instituciones para poder hacerlo, ¿no? O sea, pones una empresa y abres algo, una unidad de servicio en Estados Unidos con la mayor facilidad, ¿no? O entregas servicios a través de Internet. Entonces, yo creo que el promover en las universidades, otra vez, proyectos como los de Enactus, ayuda a crear esa cultura de emprendimiento. En el caso de Enactus es ya muy focalizado a emprendimiento social, pero te prepara igual para emprender en cualquier aspecto. Las herramientas, la estructura y, digamos, los contactos son los mismos, ¿no? O sea, te enseña a cómo poder iniciar una empresa, cómo hacer un emprendimiento. Entonces yo otra vez, ya parece comercial, pero realmente los recomendaría mucho que entraran a hacer eso en un grupo de los muchachos de Enactus, uno de los grupos Enactus. Muchas gracias, Carlos. Claro que sí, en el caso, tenemos el caso Enactus, el caso Hold Price, el GES, que Aldo ha sido partícipe de ahí, o Paula, que ha estado trabajando directamente con los ODS, ¿no? Igual, una pregunta que nos hace Luli Valenzuela, nuestra coordinadora de Central de Cambio, es una pregunta, Carlos. Si pudieras regresar el tiempo y hablar con tu yo en la etapa universitaria, ¿qué consejo le darías? Pues mira, ahí yo diría, bueno, de las cosas que yo hice y planeé, muy probablemente haría lo mismo. O sea, los 5 años, prepararme, todo eso. Si dijera, ¿qué me hubiera gustado hacer un poco de manera diferente? Es 2 oportunidades que tuve después, digamos, de terminar el ciclo principal de mi vida corporativa, que fue los 2 años que estuve en ProMéxico y luego las cosas que he estado haciendo después de eso relacionadas con emprendimiento. Yo les diría, esos aspectos, o en mi caso, yo hubiera empezado antes a tener esas experiencias. Lo que pasa es que muchas veces en una vida corporativa, si te estás teniendo éxito y estás encontrando retos y estás en una industria, como estuve yo, una industria que me tocó la época en donde crecía de manera exponencial, etcétera, pues te están pagando bien, estás contento, hay premios, etcétera. Te sientes cómodo y no, a menos que suceda una cosa inesperada, que en la empresa donde está trabajando quiebre o la compre a alguien, entonces ya, si no sucede algo así, pues te sigues, ¿no? Muchas veces hay que forzar eso, planearlo y decir, aunque esté cómodo, quiero hacer otra cosa. Quiero empezar a hacer otra cosa. Entonces, en esa planeación, tener en cuenta eso, ¿no? Que a veces por satisfacción, pues tienes que dejar una posición más cómoda y enfrentarte a situaciones que te hagan crecer más rápidamente. Ok, tenemos una última pregunta de Roberto Montemayor y él se pregunta, Carlos, en tu opinión, ¿qué le hace falta a México para tener desarrollo de empresas unicornio como Estados Unidos o como China? Bueno, pues faltan varias cosas, ¿no? O sea, sin meternos a política, yo te diría que hace falta la infraestructura. O sea, ¿qué tiene, de manera diferente, qué tiene Estados Unidos? Pues tiene todo un sistema financiero que apoya el crecimiento de emprendimiento
emprendimiento. O sea, tú en Estados Unidos, pues con cero dinero o muy poquito, tú puedes emprender una empresa y si tu idea es buena y si tienes los contactos, el network, etcétera, 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 consigues fondeo para arrancar tu empresa, ¿no? En México es mucho más difícil porque no hay esas instituciones, no está el sector, ya lo tienen, el de Venture Capital, luego ya más en crecimiento y luego las empresas establecidas y hay empresas que se dedican a diversas cosas, hay empresas que solamente invierten en startups, hay otras compañías financieras que no invierten hasta ahora, porque tienen que ser alguien que ya esté en etapa de crecimiento. Toda esa distinción, toda esa infraestructura apenas está comenzando en México. Y hay algunos, ¿no? Pero nada que ver, ¿no? Ahora, en China es muy diferente porque ahí básicamente es otro sistema económico. Ahí es una necesidad de Estado, una necesidad estratégica del Estado chino y el capital y el dinero pues es del Estado chino, ¿no? Entonces, es una manera muy diferente que en México espero nunca llegar a tenerlo así. Yo más bien me iría por el modelo, yo preferiría el modelo americano, ¿no? O sea, crear realmente esa infraestructura poco a poco y emprenderla. Ahora, volviendo un poquito a lo que decíamos hace rato, pues no necesariamente tiene que estar en México. O sea, tú puedes conseguir eso, tienes que arriesgarte, tienes que hacerlo bien, porque allá, o sea, pues tienes que vender bien y tiene que ser una idea bien estructurada con todos los elementos para soportarla, etcétera, pero puedes conseguir el dinero allá también. Cada vez más se están dando cuenta que en México hay oportunidades, ¿no? Excelente, Carlos. Pues creo que ya para cerrar, la última pregunta sería, ¿qué le podrías decir a todos estos universitarios y universitarias emprendedores y emprendedoras que están ahorita concursando en Enactus México, ¿no? ¿Qué mensaje les tendrías para cerrar esta gran competencia nacional? Pues, les diría, sigan por el camino que ya arrancaron. O sea, México es un país de grandes oportunidades. Digo, estamos en un bache aceptado, tampoco hay que decir que no, pero es un bache, ¿no? Lo vamos a superar. Como bache tuvimos muchos en el siglo pasado, ¿no? O sea, y de todos nos recuperamos. Bueno, yo creo que eso va a pasar en México. México ahora, toda esa infraestructura que se creó, todo ese esquema, digamos, exportador y de crecimiento global, sigue. O sea, México, o sea, el 70% del PIB es comercio exterior todavía. Y eso no va a cambiar en los siguientes 2 años, ¿no? O sea, los inversionistas extranjeros están perfectamente conscientes de eso, ¿no? O sea, la diferencia, yo te diría, con los inversionistas extranjeros es que ellos están en un país por el largo plazo. Y lo ven así. ¿Y va a haber baches? Sí. Pero si están pensando que el país va a tener éxito en el largo plazo, como México lo ha tenido los últimos 30 años, van a seguir aquí. Y los nacionales pues no se pueden ir tan fácilmente, también van a seguir aquí. Entonces, el país va a seguir creciendo, vamos a superar nuestros problemas y se requiere de esos muchachos emprendedores, que es otra de las cosas que cambió en los últimos 50 años de que yo estudié, ¿no? El emprendimiento ha crecido extraordinariamente. Los estudiantes hoy día, ya te diría que la mayor parte de ellos están pensando de alguna manera en emprendimiento. Quizá no como acción inmediata, pero sí como plan de vida. Y entonces lo que están haciendo en Enactus obviamente los prepara, y en las otras organizaciones también, o sea, todo suma, ¿no? Pues seguir haciendo eso y confiando que el país que tenemos va a seguir creciendo y va a ser grande de aquí en adelante, ¿no? Excelente, pues muchísimas gracias, Carlos, Paula y Aldo por sus preguntas, igual a todas las personas que nos escuchan. También agradecemos la compañía de Cari, de Grace, Jairo, Edgar, por supuesto, Luli y todo el equipo de Emprendimiento Social e Innovador que nos acompaña, así como todas las personas, emprendedores y emprendedoras sociales. Ha sido un gusto platicar contigo y esperemos muy pronto coincidir.
Y Ok. no olvidemos que, pues en Enactus, como se ha dicho en otros años, en Enactus ganamos todos, ¿no? Gana la comunidad, ganan los emprendedores, las escuelas, por supuesto, todas las comunidades impactadas. Y claro que sí, este año, como el siguiente y el que viene y el que sigue, seremos invencibles. Muchísimas gracias por conectarse y muchísimo gusto, Carlos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Fue un gusto.